Bueno, buenas tardes para todos, buenas tardes, profe. Somos estudiantes de la maestría en Educación y Transformación Digital. El día de hoy vamos a presentar una breve discusión y reflexión en torno a los retos pedagógicos y la transformación digital. Tengo el gusto de presentar a mi compañero Jesús Eugenio Trujillo, a mi compañera María Torres y quien les habla Felipe Forero. Vamos a iniciar entonces con la presentación de nuestras imágenes. Jesús. Listo, entonces, buenas, saludos para todos. En este momento, pues les voy a compartir mi imagen generada con la aplicación BIM, la inteligencia artificial. Y en ella presenta el diálogo que debe existir entre un estudiante y un maestro. Entonces, por eso lo hago desde, desde esta vista, como desde arriba, donde debemos tener presente siempre ese diálogo que existe entre el docente y el estudiante. Y planteo tres retos. El primer reto es que debemos potenciar ese diálogo bajo todas las herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición. Entonces ese diálogo se debe potenciar. Otro reto que tenemos es la reflexión. Siempre debemos estar en constante reflexión de todo lo que sucede en este diálogo. Y otro reto es la originalidad pedagógica, pues en un entorno tecnológico, ¿no? Entonces, explico un poquito más el primer reto. Entonces, pues a través de las herramientas interactivas y espacios virtuales podemos fortalecer ese diálogo. Y pues el pensamiento crítico, pues también lo podemos ver a la hora de analizar la información digital y pues el debate en plataformas en línea. Pues tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a tener un pensamiento crítico en las plataformas en línea, pues ahora digamos en cuanto a los chats, a los foros que hay, digamos, a los comentarios que se hacen en plataformas como Facebook, entonces hay que tener un poquito de, enseñarles a tener un poquito de pensamiento crítico. Eh, la reflexión, entonces, no se debe perder, tanto el estudiante como nosotros debemos reflexionar en este diálogo. Entonces, debemos reflexionar de cómo le estamos enseñando, de cómo ellos aprenden. Entonces, hay muchísimas, intervienen muchísimas, in, 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 muchísimas herramientas o muchísimas cosas que afectan este diálogo y entonces debemos ser conscientes de ellos. Entonces hay muchas cosas que están presentes y debemos ser conscientes de que hay muchas cosas en ese diálogo. Por lo tanto, a veces también tenemos que tener presente que tenemos que actualizarnos. A veces surgen muchos avances tecnológicos que son mejores herramientas que nos permiten educar y dar mejor nuestro trabajo. Entonces, un ejemplo de esto, pues lo encontramos en este artículo que yo leía de la Universidad de Santo Tomás, donde nos muestran que a partir de la reflexión de 15 estudiantes han generado saber pedagógico. Entonces, es un artículo que nos muestra cómo se puede llegar a generar ese saber pedagógico y cómo, pues, como docentes podemos aportar a que no se pierda nuestra originalidad pedagógica y darla a conocer a los demás. Entonces, pues ese sería un aporte que genera a la educación mundial, porque pues de esa manera de esos diálogos extraemos cosas y reflexionamos con nuestras cosas que pueden servir en general a todo el mundo y pues a contribuir a la educación y cada vez ir mejorando más la educación y los procesos pedagógicos y nos vamos mejorando tanto nosotros mismos como los estudiantes. Esos son mis tres retos. Vale, Jesús, muchas gracias. Vamos Gracias, entonces Jesús. con el aporte de María. Bueno, buenas compañeros. Mi nombre, como ya lo dijo el compañero, María Torres. Hice una comparación de algunas estrategias pedagógicas del antes y el después de la pedagogía.
y recordar un poco cómo iniciamos hace muchos años atrás, que éramos maestros de tablero y tiza. Sí, teníamos pues algunas estrategias y tenían las profes de ese tiempo, y era sobre todo de conversatorios con los estudiantes, de dictado, pero poco a poco pues se va transformando en las aulas y ya empezamos a implementar otras estrategias como videos, cosas así muy básicas, sobre todo en el área rural, ya que para esta comparación debemos tener en cuenta la brecha que hay entre el área rural y el área urbana. No es lo mismo porque pues los que tenemos la experiencia en el trabajo de área rural sabemos que tenemos muchísimas necesidades como la conectividad, bueno, y otro sinnúmero de cosas, de papitos que así poco a poco han ido incorporando a este grupo del manejo de las tecnologías. Muchos no lo tienen como herramienta principal en su vida, así que es de vez en cuando que lo miran o no saben cómo usarlo, o también entra en juego la parte cultural. Hay papitos que, lo digo por experiencia, en el resguardo indígena donde trabajo, hay muchos papitos que dicen que por su cultura no pueden usar pues este tipo de tecnologías. También es importante que nosotros como docentes aprendamos a desaprender de esas técnicas que se usaban anteriormente, de estar simplemente en el tablero y el copiar a los niños y el dictar, sino ir incluyendo en nuestra práctica, en nuestro quehacer pedagógico, todas estas nuevas herramientas tecnológicas para hacer una clase más amena, más significativa, que sea un aprendizaje significativo el que brindemos a nuestros estudiantes. Esa es básicamente la idea principal pues de mi imagen y lo que quise plasmar en ella. Bueno, muchas gracias María y Jesús por esta importante reflexión. Lo que yo voy a hacer para cerrar es como una conclusión, grosso modo, de lo que hemos venido hablando. Y es que la transformación digital ha dejado una huella importante en los procesos educativos. De cierta manera esto ha cuestionado un poco las tradiciones pedagógicas, obligando a replantear pues las prácticas educativas en las instituciones, en los colegios, y precisamente es lo que yo quise abordar acá en mi imagen, tomando un artículo en homenaje a los 25 años de la maestría en tecnologías de la información aplicadas a la educación de la Universidad Pedagógica Nacional, en donde fortalecen los procesos potenciados por las TIC, como son la metacognición, la autorregulación, la autonomía, la colaboración y los agentes pedagógicos digitales. Esto se dio pues digamos al fortalecimiento de la tecnología en la educación a raíz de la pandemia y pospandemia. Lo que ha mostrado, pues como lo mencionaban nuestros compañeros, son las brechas en infraestructura, acceso a dispositivos y conectividad. Entonces precisamente hay unas partes de unos procesos que han sido potenciados, los que mencioné anteriormente, y digamos que hay otros momentos en donde se ven algunas brechas. En ese sentido, vamos a lo que vemos en este artículo que yo pude investigar, es que hay una transición de paradigmas, ¿no? Y es que la era de la información computacional y el análisis de datos pues está en vanguardia, pero esa cognición computacional se está viendo perdida en la educación porque los educadores seguimos afianzados o seguimos eh, satanizando un poco la tecnología en cierta medida, prohibiendo el uso de celulares, prohibiendo el uso de tecnologías, el uso de aplicaciones en los estudiantes. Y esto hace que la brecha empiece a ampliarse nuevamente. Entonces, eso que habíamos avanzado un poco en la pandemia nuevamente se vuelve a cerrar. La digitalización no puede ser entendida exclusivamente como el simple uso de herramientas tecnológicas, que de pronto es lo que nosotros como docentes vemos, ¿no? Reducimos un poco esa transformación digital en los colegios al uso de solamente herramientas tecnológicas y de estrategias didácticas mediadas por TICs. Pero esto necesita pues un trabajo de reflexión profundo en lo relativo al papel del docente como mediador en lo que debe ser el rediseño de estrategias didácticas y la adaptación curricular a nuevas formas de entender la tecnología y sobre todo de poder interactuar con ella. En ese sentido, López en el 2022 señala que el verdadero reto
no es el introducir la tecnología en la práctica educativa, sino de vincularla en el desarrollo de las capacidades o habilidades que tiene el estudiante para poderlo implementar. Para cerrar, digamos, como este proceso de discusión, es por esta razón que el sistema educativo colombiano se ve enfrentado con dificultades para atender las desigualdades y hacer emerger la tecnología. Entonces lo que dice este artículo para cerrar la idea es que debemos nosotros modelar nuestras clases a través de ambientes virtuales de aprendizaje ABA, a través de módulos como los que vemos en la maestría, que permitan al estudiante flexibilizar y ser un poco más reflexivo en torno a su autonomía y al papel que juega dentro de la educación. Y de ahí pues digamos que se pueden partir también ese andamiaje metacognitivo que debe tener la tecnología con la educación y con las didácticas específicas, y es ahí cuando el papel del juego dentro de las características de la educación funciona. También digamos que dentro de las clases los procesos de gamificación a través de la tecnología funcionan, como el uso de herramientas como Kahoot, el uso de quizzes u otro tipo de elementos en línea que permiten evaluar de la mejor manera. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esta ha sido pues nuestra reflexión en torno a los retos de la pedagogía y la transformación digital hoy en día. Muchas gracias.